El IPSA está llegando a los 8.500 puntos, cosa que nadie se esperaba a inicio de año, impulsado principalmente por los sectores bancarios, consumo, malls y estaban muy descontados los commodities, sobre todo con la guerra comercial. Pero los nuevos acuerdos de Trump han impulsado, de Trump con China, han impulsado a los commodities, principalmente a CMPC, Copec y SQM, pero además de eso, Vapores, impulsado por Hapag-Lloyd, también ha tenido muy buena performance. Vamos a revisar absolutamente todo. No te pierdas este resumen semanal del IPSA que desde hoy vamos a empezar a hacer cada semana los días miércoles. Así que no te lo pierdas y vamos con la presentación en donde vamos a estar ahí, ahí está la presentación, eso, en donde vamos a estar revisando justamente como lo hicimos con la metodología de acciones chilenas y la metodología, por supuesto, hay que seguirla, hay que seguir el plan. Por lo tanto, vamos a revisar la macroeconomía, los resultados de análisis fundamental y también un poco de análisis técnico. Cuando tengamos tiempo también vamos a hablar un poco de modelos de negocio de ciertas acciones, etcétera, pero poco a poco vamos a ir desarrollando todo lo que tenemos para mostrar. ¿Y qué es lo más importante acá? Estas son las proyecciones de inflación que nos entrega el Banco Central en el último IPOM, en donde vemos que el año 2025, en diciembre, en el diciembre anterior del año 2024, para este 2025 se esperaba una inflación de un 4,6% y hoy en día se espera, en el último IPOM de marzo de este año, una inflación anualizada de un 4,4%, bien por encima de la meta del Banco Central de un 3% y ya vamos a ir informando acerca un poco más de eso, pero esa es la inflación actual. ¿Cuál es la inflación? O sea, es el pronóstico, perdón, del Banco Central. Y ahora sí, ¿cuál es la inflación actual de un 4,5% anualizado en el mes de abril? Por lo tanto, muy cercano a ese 4,4% que nos entregaba en el IPOM de marzo el Banco Central. ¿Y qué es lo que pasa con las proyecciones de inflación? Bueno, el mismo Banco Central nos entrega dos proyecciones de inflación para la inflación total, medida por el IPC, mucho cuidado que en Estados Unidos se hace por el PC, por el IPC o índice de precios al consumidor, mientras que en la parte derecha tenemos la inflación subyacente o las famosas sin volátiles. ¿Y cuáles son estos volátiles? Son justamente alimentos y energía. ¿Y qué es lo que nos dice este gráfico? Que tanto el IPOM anterior como el IPOM actual proyectan el IPC que va a caer justamente al 3% en el año 2026. Por lo tanto, este año debería ser de desinflación o de básicamente una convergencia hacia el 3% para ya el próximo año llegar a ese 3% meta del Banco Central y poder, a pesar de que están bastante ancladas las expectativas, llegar a esa meta y a ese rango meta del más uno, menos 1%, o sea, un rango de tolerancia entre el 3 y el 2%. ¿Y qué es lo que nos dice acá este recuadro? Básicamente acá estamos viendo cuáles son las proyecciones del escenario interno, o perdón, del PIB de Chile, en donde en el IPOM del 2024, perdón, en el IPOM de diciembre del 2024 se proyectaba este año un crecimiento entre el 1,5 y un 2,5%, mientras que en el último IPOM de marzo se proyecta un crecimiento entre el 1,75 y el 2,75%, por lo tanto empiezan a subir las expectativas de crecimiento. ¿Qué es lo más importante que nosotros podemos ver acá también? La demanda interna. La demanda interna en el último IPOM de diciembre del año pasado se proyectaba en un 1,9%, mientras que ahora se proyecta en un 2,5%. Por lo tanto, crece la demanda interna y eso tiene que ver mucho con el aumento del comercio. ¿Y cuáles son los sectores que han andado bien? Bueno, justamente malls, consumo y bancos, demanda interna. Por lo tanto, esto lo hablamos en el primer video que hicimos y es básicamente lo que hemos utilizado para elegir sectorialmente nuestro portfolio recomendado en un análisis top-down. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos de la macro a sectores y a elegir en la micro las mejores empresas de esos sectores que creemos que van a ser los ganadores según el ciclo económico en el cual estamos. Además de eso, las exportaciones de bienes y servicios también van a crecer. Se proyectaban en el último IPOM de diciembre del año 2024 en un 3,8% y ahora se espera que aumente a un 4,3%. Por lo tanto, eso es bastante positivo, aunque también aumentan las importaciones de un 4,2 a un 5,6, deteriorando la balanza comercial, pero es importante que aumentan las exportaciones y por lo tanto también ahí mucho ojo con los precios.
son más exportadores en la bolsa y sobre todo ahora con este acuerdo comercial que básicamente lo que está haciendo es impulsar nuevamente el crecimiento en China porque se espera un menor deterioro por justamente un menores exportaciones. Hay que recordar que China viene con 4 meses de deflación, débil demanda interna, poco poder de fuego de parte de los bancos por esta crisis inmobiliaria, la cual todavía tiene los balances un poco deteriorados, por lo tanto no pueden prestar tanta plata, sino pueden tener problemas después serios y esto hace de que justamente China esté dependiendo de las exportaciones y la guerra comercial le iba a pegar directamente ahí a donde están todavía ganando plata y donde está creciendo todavía China. Por lo tanto, mucho ojo ya que ahora, y me interesa China por el tema de que son más socio comercial que Estados Unidos, empieza a impulsar justamente la demanda de commodities y también de comercio internacional. Y gran parte del comercio internacional se hace a través de transporte marítimo, vapores Hapag-Lloyd. Además de eso, también es importante que Estados Unidos también tenga bajos aranceles y que no se vaya a una recesión. Por ahora, el primer trimestre tuvo un crecimiento un menos 0,3 y se espera que el próximo trimestre ya vuelva a crecimientos positivos y el trimestre anterior parece que fue dado principalmente por un aumento de importaciones, justamente para apalear esta guerra comercial. Así que ya hablando un poco de esta macroeconomía, vamos a ver lo que nos importa realmente para las acciones, que es las del Banco Central de Chile. ¿Cuáles son las proyecciones? Hoy en día las proyecciones son de que se bajarían al menos dos recortes de tasas, o sea, 50 puntos básicos, dos recortes de 25 puntos básicos y algunos piensan que hasta tres. Y vamos a ver que esto puede ser, según el corredor que nos entrega justamente el último IPOM del Banco Central. Y acá una de las cosas que de hecho dijo un economista de Copeuch, Felipe Ramírez, que la verdad lo sigo bastante y es bastante bueno, lo cito porque esta publicación es de él. Siguiendo con el tema de inflación, el alza de la compensación inflación a un año desde noviembre del 2024 fue quizás el motivo más importante del Banco Central para su postura cauta en las reuniones de política monetaria previas a la de abril. Hoy este indicador vuelve al 3%. ¿Qué es lo que esta compensación inflacionaria? Es básicamente a través de derivados, que son los swap cámara, que son derivados que justamente van a ver cómo podría estar en la tasa de política monetaria a futuro, de compensación inflacionaria a un año, o sea, estos swap cámara a un año están volviendo a un valor del 3%. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Justamente lo que estábamos hablando anteriormente de que ya este año 2026, estamos en el 2025 más un año futuro, estos son instrumentos de compensación inflacionaria, swap promedio cámara forward, por lo tanto, miran hacia futuro, eh, justamente en un año más, el 2026, que el Banco Central proyecta que va a anclarse la inflación en un 3% y estos instrumentos estarían diciendo absolutamente lo mismo. Por lo tanto, se podría decir que el mercado se está alineando con esta visión del central y esto le daría espacio, porque básicamente las expectativas de inflación están cayendo justamente al 3%, a empezar a rebajar las tasas en tres recortes o dos recortes de 25 puntos básicos. ¿Y por qué nos importa tanto esto? Porque, bueno, las acciones responden mucho a las políticas monetarias y por supuesto que si estamos con crecimiento y estamos con una política monetaria a la baja, eso es un escenario espectacular para las acciones, uno de los factores por qué han subido tanto, que es el escenario, como le dicen en Estados Unidos, Goldilocks, crecimiento, baja inflación. ¿Y qué otra cosa también está impulsando a las acciones a nivel macroeconómico? Es justamente la caída del dólar. Cuando cae el DXY, más que el dólar tipo de cambio local, el DXY, que es justamente el dólar index a nivel internacional, cuando esto cae generalmente estimula a las economías emergentes porque tienes un dólar más bajo y por lo tanto empieza a estimularse sobre todo la parte de comercio internacional y también la economía local. Es muy típico que cuando baja el DXY, las bolsas de mercados emergentes suben y cuando sube el DXY, o sea, tenemos un dólar fuerte, las bolsas de mercados emergentes caen y al revés suben las norteamericanas, ya que todos quieren estar en la divisa fuerte e invertir en esa divisa y obviamente con una bolsa norteamericana con empresas literalmente espectaculares. Por lo tanto, estos drivers principales, crecimiento al alza o expectativas en realidad al alza y subiendo. Además de eso hemos tenido varios IMASEC positivos. Sumado a eso,
expectativas de bajada de tasas de interés y sumado a eso, un dólar que viene bajando, es justamente el entorno macroeconómico perfecto para alzas en las acciones. ¿Y cuáles son los drivers que estamos viendo? Demanda interna en aumento, lo cual obviamente hace que nos gusten los sectores de consumo, de malls, etcétera, y solamente no consumo básico, también hoy en día ya con un crecimiento mayor, consumo discrecional, cuánto subió Ripley y cuánto subió Falabella. Inflación alta, ahí por supuesto que los bancos se ven beneficiados, no todos, pero principalmente Santander y también Chile tienen balances bastante sensibles a la inflación y otro banco que también anda muy bien este último tiempo es BCI, también con un poco que se ha calmado los problemas que tenían en el banco en Estados Unidos con los problemas que hubieron el año pasado, eh, no, perdón, el antepasado con el tema de la crisis bancaria regional. Y además de eso, el contexto internacional incierto, que obviamente está mejorando con los acuerdos comerciales, pero hizo que se debilitara justamente el dólar, este contexto internacional de aranceles y esta guerra geopolítica o guerra comercial 2.0 entre China y Estados Unidos, y eso hizo que baje el dólar y se estimule justamente más los mercados emergentes y dentro de eso los más descontados eran América Latina. Además de eso, hay otro tema que es importante, que es justamente un escenario de elecciones, en donde acá nos dicen muchas personas, y lo hemos visto también en estadísticas de periodos anteriores, cómo se están dando, cómo se dan las cosas, que la bolsa se enciende con las elecciones y las expectativas políticas impulsan récord del IPSA. Y este sentimiento ayuda a todo esto macroeconómico que está diciendo. Por lo tanto, es una juguera, un cóctel bastante positivo para las acciones locales, lo cual han impulsado al IPSA de forma muy importante. Y acá que nos dice Luis Ramos de la Reinvial Research, cualquier giro político que apunte a mayor dinamismo económico será bien recibido, justamente más crecimiento. Leonardo Vázquez nos dice de Credicor Capital, el mercado parece estar reconociendo que esta vez la configuración del Congreso ofrece un contrapeso institucional más robusto, por lo tanto acá ya está viendo mucho más el tema político este analista de Credicor. Y de Vantras Capital, Germán Serrano dice que hay inversionistas internacionales que están volviendo a Chile motivados porque haya un giro tras las elecciones de este año. Y esto también se vio cuando hay giros políticos que suponen mayor crecimiento, independiente de si esto es derecha o izquierda, pero que suponen un mayor crecimiento y un mejor entorno para, obviamente, los activos de riesgo locales. Por supuesto que la bolsa empieza a subir, de hecho pasó con Piñera 1 y con Piñera 2. Y otro tema que es importante que vamos a revisar es justamente los flujos, en donde el rebalanceo del MSCI Chile Index, que lo dije en la papita del día en Instagram para que vayan a verla también allá, anunciado para mayo de este año 2025, adiciona al índice a justamente Vapores, Compañía Sudamericana de Vapores o CESAP y Ripley, que ha sido una que ha subido más este año en bolsa, perdón, la que ha subido más este año en bolsa en el IPSA. La eliminación es por parte de Mallplaza y esto puede tener varios impactos en el mercado chileno. De hecho, hoy día, perdón, Vapores subió más de un 6%, también con los resultados de Hapag-Lloyd, los vamos a ver a continuación. Ripley también ha subido bastante esta semana y esto también con expectativas de buenos resultados para el día viernes de Ripley. Y Mallplaza hoy día tuvo una caída de la media móvil de 20 sesiones, pero luego rebotó a pesar de este supuesto menor flujo o flujos de vendedores, digamos, presión vendedora que sufriría el papel. Em, el 30 de mayo es cuando los cambios entran en vigor, pero sabemos que el mercado se empieza a adelantar cuando ya tiene estos datos y las probables cosas que pasen es que suba Ripley y suba Compañía Sudamericana de Vapores y que pueda bajar un poco Mallplaza, pero tenemos bastante convicción en esa compañía que está haciendo las cosas bien. ¿Qué otros resultados hay? Bueno, este día lunes hubo resultados y acá estoy hablando solamente de los IPSA. Poco a poco voy a ir incorporando el ICPA, pero principalmente me voy a enfocar en el IPSA por temas de liquidez. Sé que hay muchas oportunidades en el ICPA, pero a veces es bien difícil entrar a algunas acciones y hay que ver ese tema de la liquidez, ya que para inversores con un cierto tamaño es más difícil invertir en ese tipo de acciones. Y dentro de las IPSA importantes, el día lunes se entregó SMU, o básicamente la compañía que controla
varias cadenas de supermercados, la más importante, Unimark, hoy día entregaba Salfa Corp y también Hapag-Lloyd. Salfa, la verdad, no alcancé a revisar los resultados, pero los vamos a tener ya para la próxima semana. El día jueves entrega Aguas Andinas, Inversiones de Aguas Metropolitanas o su holding, Echeverría Izquierdo y Antar Chile. Mientras que el día viernes entrega Invercap, que CAP justamente entregó el viernes pasado, y Ripley. Por lo tanto, todos los resultados del jueves hasta los del lunes y martes de la próxima semana, que solamente está Tricot, los vamos a revisar ya el próximo miércoles con esta revisión semanal todos los miércoles de Elips. Así que vamos a tratar de ir dando una mirada acá objetiva a qué es lo que está haciendo Elipsa. Y acá vemos el gran año que ha tenido, justamente ha tenido una subida espectacular, tuvo una caída acá con el tema de la guerra comercial, llegó acá a una zona importante, media también de 100 sesiones, rebotó al alza, rompe máximo anterior, supera acá los 8.000 puntos, en donde también estuvo un tiempo que le costó pasar ese nivel y ahora ha ido prácticamente a buscar los 8.500, subiendo un poquito más de un 25% en lo que va del año. Y acá un poco cuál es el mapa de las acciones con mayor capitalización bursátil del IPSA, no están absolutamente todas, pero están las más grandes de todas. Esto es justamente por cómo lo entrega la plataforma, pero acá podemos ver los rendimientos en el año o el year to date, básicamente desde que inicia el día 2 de enero, el primero no se transa, están todos celebrando las fiestas, pero desde el día ya 2 o 3, según corresponda, em, creo que este año fue el día 2, pero según corresponda año a año, pero básicamente desde el primer día hábil del año hasta la fecha. Y esto fue sacado el día de hoy, en donde las empresas que más han subido son Ripley con un 80%, Cencosud un 48%, la tuvimos en cartera, Falabella con un 36%, Banco de Chile con un 31%, BCI con un 44%, Molplaza 38%, en el Chile, con Aguas Andinas, con un 29% prácticamente y un 20% por Aguas Andinas, mientras Andina B también, y varias de estas que hemos mencionado han estado ya en la cartera táctica, Andina B 36% prácticamente, son las que más han subido y como se pueden fijar, todas en sectores de bancarios, consumo discrecional, básico o malls, pero que tienen que ver con la demanda interna y la parte de utilities, que por supuesto ha estado subiendo por principalmente en él, por temas de mejoramiento, digamos, de lo que viene pasando con el sector eléctrico, sobre todo con los aumentos de las tarifas, que lamentablemente nos pegan a todos y han pegado en la inflación también. No lo puse esta vez, pero uno de los grandes componentes es la parte servicio y la parte energía en el IPC. Así que se han visto beneficiadas y Aguas Andinas también por un ajuste de tarifas que no se había dado hace mucho tiempo, lo cual ha impulsado también a la acción. Mientras que las acciones más castigadas habían sido justamente commodities o SQM con el litio, CMPC con la celulosa. Curiosamente, Copec no tanto porque ha tenido mejores resultados y está un poco más diversificada. Y Vapores, a pesar por las subidas de ahora, se puso en positivo, pero venía estando bastante negativo anteriormente justamente por esta guerra comercial y menor comercio internacional. Así que es un poco el big picture o el panorama que hemos tenido hasta la fecha en el year to date. Pero ¿qué es lo que ha pasado esta semana? Esta semana podemos ver ahí Ripley cómo ha subido un 10%, Copec un 9,62%, Vapores un 12% y Ripley justamente por expectativas de los resultados del día viernes y esta inclusión en este índice MSCI Chile Vapores por justamente acuerdos en la guerra comercial, mayor comercio internacional, buenos resultados de Hapag-Lloyd y también por esta inclusión en el índice de acciones chilenas. Podemos ver cómo ha andado bien también Copec, a pesar de que no tuvo tan buenos resultados, pero se espera unas mejores perspectivas justamente porque empieza a haber un aumento en los precios de la celulosa por justamente una reactivación de China. Lo mismo CMPC y han sido las que más han subido. En el AM también ha subido bastante, en el Chile también ha subido bastante, sobre todo con las noticias de que van a subir las tarifas nuevamente en el segundo semestre, mal por la inflación y por los bolsillos de todos nosotros. Los bancos no han subido tanto, excepto BCI, que también entregó resultados hace poco BCI o no, eso sí CMPC y Copec entregaron resultados
Banco Santander también entregó resultados y por lo tanto hemos tenido una semana bastante positiva, excepto por CCU, Concha Toro y algunas otras más pequeñas. Pero si podemos ver acá lo que ha pasado en la semana, han subido casi todas las acciones a nivel local, pero las que más han subido son Vapores, Copec y justamente Ripley. Y vamos a revisar un poco estas de gran performance y acá vemos en los gráficos cómo ha estado Copec, en donde podemos ver cómo estuvo justamente hasta los earnings en entre medio, media móvil de 20 sesiones y de 20, y después de estos earnings, que a pesar de que no fueron tan positivos, pero con un acuerdo comercial y mejores perspectivas para la celulosa, empezó a subir buscando nuevamente este high de casi 7.050 pesos. Después de eso, ¿qué es lo que podemos ver? A continuación perdón, es justamente SQMB, la cual podemos ver ahí que llega a prácticamente un mínimo cercano a los 31.400 puntos, o sea, perdón, pesos, y después de justamente los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China por tema del litio, sube al igual que su ADR, pero también le ayuda mucho que sube el dólar. Por lo tanto, tuvo un alza, rompió esa línea, esa media, perdón, de 20 sesiones, la hora trató de bajar nuevamente, apoyarse en esta media de 20 y tiene muy buenas perspectivas para seguir subiendo y tiene entrega de resultados a fin de mes, si no me equivoco, el día viernes 23, al igual que Vapores, pero ya sabemos que tiene muy buenas perspectivas por justamente su principal inversión, Hapag-Lloyd. Y otra de las principales es que ha subido mucho este último tiempo, pero acá con un gráfico totalmente espectacular, es Ripley, la cual ha tenido un desempeño increíble este año, 80%, la verdad, una locura, la mejor de la plaza, y ahora ahora que la agregaron al índice MSCI Chile Index, la verdad es que tiene muy buenas perspectivas, pero la verdad es que ya invertir en Ripley a mi gusto está bastante arriesgado, ya que por supuesto que ya subió bastante y obviamente que puede venir algún tipo de corrección, sobre todo cuando ya suben tanto las acciones, el riesgo a mi gusto aumenta. Y acá vamos a ver un poco los resultados, que esta semana los principales, como les dije, fueron de SMU, Hapag-Lloyd y Salfa, pero no los alcancé a poner, por lo tanto van a ir para la próxima entrega. Pero acá en SMU podemos ver principalmente que hubo un aumento en otras pérdidas y esto fue por proyectos de expansión. SMU está ocupando gran parte de su capacidad, tanto de caja, de deuda y generación de flujos para una expansión bien importante que la vamos a tener justamente ya como noticia en la próxima semana, ya que para mí todavía está un poco en desarrollo y hay que ver ahí cómo va a ser este plan de expansión de supermercados, cuánto gasto y cuánto podría generar a futuro para la compañía y ese análisis, la verdad es que un poco más detallado, pero lo vamos a hacer para todos ustedes. Em, Esto obviamente aumento en otras pérdidas por los proyectos de expansión hizo que disminuyera la utilidad del periodo. Básicamente la utilidad del periodo cayó de 19.000 millones, a 4.200 millones. Por lo tanto, fue bastante la caída, como podemos ver ahí, a pesar de que no se puede poner muy grande por tema de tamaño. Y eso también hizo que disminuyera el beneficio por acción y el beneficio por acción, que era de 3,3, disminuyó a 0,73 comparado justamente con el primer trimestre del año 2024, por lo tanto, intertrimestral. Los flujos, por otro lado, nos muestran que el aumento de préstamos a entidades relacionadas está dado justamente por esta intención de expansión, lo cual hace que la matriz le preste a sus subsidiarias dinero para que puedan hacer compras de materiales, de plantas, equipos, perdón, la parte inmobiliaria, digamos, del supermercado, etcétera. Por lo tanto, es toda una inversión y parte de esta se hace, por supuesto, con deuda, que puede ser directamente en el mercado de bonos, pero eso lo hace SMU porque las filiales generalmente no tienen acceso a este tipo de mercado. No lo sé si Unimark, pero por lo menos las otras más chicas no. Compras de propiedades, plantas y equipos, justamente. Compras de propiedades, la parte inmobiliaria, ahí. La parte inmobiliaria del negocio, cuando uno tiene un supermercado, tiene que tener un terreno y un lugar donde instalar las cosas. Las plantas y equipos también son muy importantes. Refrigeradores,
cajas, etcétera, toda la parte logística detrás del supermercado, almacenamiento, etcétera. Por lo tanto, toda esa inversión se está obviamente financiando con deuda, con también patrimonio o activos propios, capital propio que tenía la empresa y también con parte de los flujos que ha ido generando. Y esto ha generado también, o perdón, y también lo que le pegó un poco fue el aumento de costos financieros que obviamente hizo que su, su endeudamiento fuera más caro y eso obviamente que afecta a su generación de flujos. Acá SMU vemos cómo ha tenido un comportamiento, la verdad es que no muy positivo, ni tampoco negativo después de los resultados, ni tampoco ha hecho nada del otro mundo. La verdad es que está bien lateral y dentro del consumo no ha sido, digamos, una de las más destacadas. Por lo tanto, igual eso habla muy mal de SMU en el sentido que está justamente en el sector, o sí, de hecho, en el sector que más ha tenido crecimiento. Imagínense el crecimiento que ha tenido Falabella, que ha tenido Cencosud, que ha tenido, por ejemplo, Ripley que ha tenido Embotelladora Andina, CCU, que tampoco venía muy bien, pero tuvo buenos resultados y subió a pesar de los últimos ajustes esta semana. Pero en el fondo ha estado justamente en un sector que ha estado beneficiado por este entorno macroeconómico que hablamos al principio y no lo ha sabido explotar a nivel digamos, de desarrollo del precio, justamente porque se ven todavía problemas, se ve que no está ganando más plata, que no está creciendo, y eso lo está tratando de revertir con esta propuesta de compra de supermercados y de planes de expansión, pero hay que ver cómo salen. Acá tenemos Hapag-Lloyd, que es básicamente la filial de Vapores. Vapores tiene un 30% de propiedad en Hapag-Lloyd y es su única inversión y activo, excepto un par de edificios por ahí para oficinas. Y acá Hapag-Lloyd aumenta utilidades en un 45% en el primer trimestre del 2025, pero advierte inestabilidad del mercado justamente por esta guerra comercial que se estaba generando. El EBITDA millones de dólares, esto está en dólares, es una empresa, esta empresa cotiza en la bolsa alemana y por lo tanto entrega sus balances en dólares o en euros. Y como tiene más comercio internacional y lo que más se utiliza el dólar, tiene sus balances en dólares. Por lo tanto, el EBITDA es de 1.100 millones de dólares. El EBITDA, justamente como muchos saben, es las ganancias antes de impuestos, depreciación, amortización y pago de intereses. El EBIT, que en el fondo no considera la depreciación y la amortización, eh, es de 487 millones de dólares, por lo tanto, también bien importante la cifra y la utilidad neta, que es lo más importante de todo, más que el EBITDA y el EBIT. De hecho, a mí no me gustan mucho los indicadores de EBITDA y de EBIT, prefiero utilidad neta y flujo de caja libre. La utilidad neta fue de 469, porque esos indicadores igual pueden estar bien sucios, digamos, según la industria, según varias cosas. La utilidad neta fue de 469 millones de dólares con un aumento de un 45% interanual, o sea, el trimestre uno del 2025 contra el trimestre uno del 2024. Acá nos dice la noticia que en el segmento de transporte de contenedores los ingresos ascendieron a 5.200 millones de dólares y este aumento fue impulsado por un volumen de carga de 3,3 millones de TEUs y una tarifa promedio de flete de 1.480 dólares por TEU. Ambos indicadores con un crecimiento del 9% con respecto al mismo periodo del 2024 este intertrimestral. Por su parte, el segmento de terminales e infraestructura, recordar que dentro de esto Hapag-Lloyd compró todo lo que es los terminales e infraestructura de SMSAM, una también un spin-off de antes de Compañía Sudamericana de Vapores, pero por su parte el segmento terminal e infraestructura reportó un EBITDA de 36 millones de dólares y un EBIT de 15 millones de dólares en este primer trimestre. Así que muy buenos los resultados de Hapag-Lloyd. Esta terminó subiendo más de un 16%. De hecho, si no recuerdo mal, no, perdón, un 12,19%. Igualmente una cifra, la verdad es que espectacular. Así que muy importante lo que está haciendo, perdón, ahí Hapag-Lloyd. Y ahora vamos a ver justamente al comportamiento que tuvo Hapag-Lloyd, en donde subió estos últimos días de una forma impresionante, la verdad, y a pesar de que sus earnings fueron peores a lo esperado, pero la verdad es que lo que ha demostrado Hapag-Lloyd ha sido muy bueno y básicamente de los
30 y algo euros que estaba cotizando anteriormente, subió a los 165 con esas 3 velas, la verdad es que espectaculares, y esto dado sus resultados y sobre todo, dado mejores perspectivas, y hay que recordar que independiente de los earnings está el guidance, y el guidance justamente a pesar de que muestra cierta precaución por el escenario internacional, pero la verdad es que está aumentando el comercio internacional nuevamente, está aumentando de hecho el envío tanto de China hacia Estados Unidos como al resto del mundo y también hacia China por menos aranceles o pausas, digamos, de estos mismos. Todavía no está solucionado esto por completo, pero por lo menos las perspectivas están mucho mejor que hace unas semanas atrás. Acá también podemos ver ahora qué es lo que hizo Vapores, que el día de hoy llegó prácticamente a los 60 pesos, terminó en 59,79 y ahí tiene un nivel, digamos, muy importante, una resistencia de 59,9 pesos, así que muy importante lo que también viene haciendo Vapores desde esos mínimos de 41,7 pesos y la verdad es que ahora cuando reporte y sobre todo lo que están esperando todos, los dividendos, vamos a ver cómo reacciona, pero por ahora muy buenas perspectivas para el papel de Vapores. Y ahora vamos a ver ya un poco qué es lo que ha pasado a nivel de análisis técnico, en donde los gráficos, acá los tenemos, vamos a ver los gráficos ahora, vamos a ver el IPSA, el cual como pudimos ver anteriormente está bastante encumbrado, de hecho, después de ese, de esa lateralización en los 8.000 puntos, ha subido prácticamente hasta los 8.500 puntos y acá podemos ver eh, por acá, acá más o menos tuvieron los primeros días de cotización, por lo tanto, si podemos ver acá el día 2 de enero hasta la fecha, ha aumentado alrededor de casi un 27%. Bueno, igual es realmente impresionante en lo que lleva hecho el IPSA. Y justamente lo que les decía yo, escenario macroeconómico de tipo Goldilocks, prácticamente con un crecimiento con expectativas aumentando, una expectativa de recortes de tasa de por lo menos 75 puntos básicos este año, y además de eso, empresas que también están ganando plata, han aumentado, por lo menos en el último trimestre, hay que ver cómo termina este, pero en el último trimestre, el 2024, el crecimiento eh, interanual de las utilidades trimestrales había sido cerca del 15% y era lo que estaba subiendo la bolsa en ese momento. Así que por múltiplos tampoco estamos y hay que ver cómo terminan estos resultados, pero tampoco estamos tan escapados con el aumento de precio, por lo tanto, entre un dólar o un DXY más bajo, expectativas de recorte de tasa, aumento de crecimiento económico medido por PIB y también probablemente de las utilidades intertrimestrales, obviamente que el IPSA está subiendo y tiene todos los fundamentos para hacerlo. Eso sí, tampoco me sorprendería una corrección acá a la media de 20 sesiones cerca de los 8.170 puntos o también acá los 8.000 puntos como para venir a buscar una corrección sana y luego volver a subir como lo hizo en esta zona está justamente en esa zona de interés. Estábamos viendo acá este nivel que le costó, pero lo perdió, se perdió en media de 20 sesiones, sesgo un poco ya más bajista, pero no alcanza a llegar a la media de 20 sesiones y está rebotando justamente en esa zona de interés en el 50%. Qué extraño. El Banco de Chile, la verdad es que totalmente disparado el día de ayer, el día de hoy no tanto, pero subió perdón, el día de el día de hoy subió una locura, un 3%, y también ha venido con sesiones, después se ha disparado con bastante verticalidad. Voy a cerrar un poco acá para que para que no nos consuma tanto recurso. Acá tenemos Andina B, la cual también está su último tiempo sobre media móvil de 20 sesiones, por lo tanto sesgo totalmente alcista, llegando acá a máximos anteriores y la verdad es que está en un nivel bastante alto
embotellado andina, pero justificado por muy buenos resultados. Acá podemos ver, perdón, Banco de Chile, o a lo mejor un poco más bajista, podría ser Itaú. Mall Plaza vino a buscar acá la media de 20 sesiones con toda esta noticia de los rebalanceos, pero luego rompe nuevamente ese nivel y empieza a subir. Podemos ver que justamente esta es una zona de mínimos anteriores y donde hay una zona de interés importante. Esta la voy a revisar, pero la verdad es que para fin de mes y por ahora se podría estar viendo a lo mejor que está justamente apoyándose acá en esta zona el precio y podría venir a buscar estas medias móviles perfectamente en los 35.900 y en los 36.500, 37.000 pesos para SQMB. SQMADR haciendo un poco, perdón, estoy viendo acá, ahí sí SQMB, o sea, SQMADR está, perdón, está viendo con 4 horas, por eso me parecían algunos gráficos medio raros. Ahí está justamente Itaú, no ha perdido media móvil de 20 sesiones, o sea, gráficos con 4 horas, obviamente yo los veo diarios para este tipo de análisis. Vamos de nuevo, Itaú no pierde la media móvil de 20 sesiones, pero probablemente puede venir acá un rebote, sobre todo en esa zona de interés. Banco de Chile totalmente disparado después de acumular justamente en la zona de interés, media móvil también acá, miren esa acumulación que se mandó en esa zona en los 4.000 pesos prácticamente, y acá ya toca media móvil de 20, de nuevo arriba, móvil de 20 sesiones y vuelve a subir, mostrando todo cierta fortaleza a nivel técnico, todas sobre la media de 200 y de 100 sesiones, y la gran mayoría sobre la media de 20. Ahora sí vemos ese QM importante en los 32.250, rebota esta zona, cruza media entre o hasta los 37.000 pesos prácticamente. El ADR está haciendo una figura bastante similar y vamos a ver ahí cómo se comporta y cómo obviamente al, ayuda justamente el tipo de cambio. Acá vemos el IPSA, como les decía, en velas diarias. Acá tuvo justamente esta caída por guerra comercial, rompió ese máximo anterior, o sea, llegó acá a los 8.000, estuvo un tiempo ahí tratando de superar esa zona y nuevamente se dispara. La que podría hacer que, digamos, el IPSA tenga un nuevo impulso, porque hay sectores que ya están bastante extendidos, como lo hemos hablado, sector bancario, malls, consumo, etcétera, son justamente los commodities que están mucho más castigados, descontados, y sobre todo SQM le podría dar un segundo impulso a este IPSA que va ya a los 8.500 puntos, totalmente inesperado para muchos. Cencosud, ahí ha tenido los últimos días un desarrollo tan positivo, pero la verdad es que ha subido mucho este año y no sería normal que haga una especie de lateralización y podría seguir subiendo perfectamente. LATAM es una de las grandes ganadoras después de los resultados, muy buenos resultados de LATAM, en su momento los comenté, y después de eso tuvo un gap de apertura alcista, rompe esos 15.17 que lo estaban costando un montón y ya cierra en 17 pesos. La verdad es que lo que ha hecho LATAM, el que compró, por ejemplo, acá cercano a la media móvil de 20 sesiones, ya se metió un 30% al bolsillo. Por lo tanto, muy importante lo que está haciendo LATAM, también estuvo en la cartera recomendada. Un desarrollo muy positivo y está muy impulsada por justamente estas cuentas que tiene que cobrar a los clientes por estos aumentos de tarifas eléctricas. Así que en el Chile ha subido mucho en este último tiempo. Está, eso sí, bastante sobreextendida y lejos de la media de 20. Por lo tanto, también bien riesgoso ingresar a estos precios. Banco Santander tuvo buenos resultados, como podemos ver ahí,
y ha tenido un muy buen desempeño este último tiempo. Aguas Andinas también un muy buen desempeño, hoy día subió un 3%, muy dividendero también, muy fome durante muchos años, pero ahora con justamente el tema de aumento de tarifas ha estado excelente Aguas Andinas. Hapag-Lloyd, bueno, como les mencioné, últimas, digamos, sesiones bursátiles, pero obviamente en Europa y, ¿dónde está? Vapores y Vapores, por supuesto, que es obviamente la que la sigue, está justamente ahí en el nivel de los 59 puntos, donde hay una resistencia bien importante, y vamos a ver si puede superar los 60 pesos. Bastante bien, igual que todo el sector. Eh, los, la verdad es que no ha sido tan espectacular como Mallplaza, pero ha tenido igual muy buen desempeño y hoy día subió un 1,43%. Vapores, que, bueno, ya la mencionamos, Ripley, que justamente ha tenido un año espectacular, y vamos a ver ahí qué es lo que pasa con lo que nos entregue en las próximas sesiones Ripley. Por el sector commodities, igual que CMPC, que también está subiendo justamente, muy importante, en donde rebotó una zona de interés. BCI, que también ha estado muy impulsada con todo el sector bancario, mira, ha subido también un una locura. Parque Arauco también subiendo bastante, al igual que todos los malls, y esto obviamente tiene, y se puede ver en los gráficos, todo sobre media de 20 sesiones, por lo tanto el momentum de la bolsa es bastante importante. Estuvo en su momento mucho más castigada, pero ha subido al igual que en el Chile una barbaridad. SL está también, ha subido un montón en 1280. eh, En el AM también ha subido bastante, eh, y obviamente con todo el sector eléctrico, a pesar de que esta tiene que ver con más Latinoamérica que Chile. CCU, que a pesar de que esta última semana no ha sido la mejor y se puede notar que no venía siendo una de las mejores embotelladora andina con Embonor, que no está en el IPSA, la verdad es que haciéndolo bastante mejor. Conchitoro no ha tenido un muy buen desempeño, las otras alternativas, y la verdad es que ha tenido buenos resultados, pero no ha sido Concha Toro algo muy espectacular. Y las otras ya empiezan con el ICPA, por ahora no vamos a revisar eso, así que con eso me voy despidiendo. Algo nomás del dólar para los que vean SQM, donde ahí algo está subiendo el dólar en el cierre, y todavía se sigue manteniendo en ese rango entre los 9,50 y 9 AR en general. Así que nos despedimos con ese IPSA en los 8.500 puntos, y no se pierdan el próximo miércoles estas entregas del IPSA, que cada vez van a estar mejores con más información, y si ustedes dejan en sus comentarios qué es lo que también les gustaría que haga, perfectamente lo podemos incluir. Así que, como les digo siempre, por favor, no les cuesta nada, un like, un comentario, compartir a la gente que le pueda servir, y nos vemos hasta la próxima. Chau, 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 chau.